Bueno, eh, nuestra clase de hoy es factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? El factorial de un número es cuando multiplicamos eh, desde la unidad hasta el número n. Por ejemplo, factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O sea que es desde la unidad hasta el número n. Eso sería el factorial de un número. O viceversa también es lo mismo. Si es factorial de 5, por ejemplo, puede ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La condición es que sí o sí es desde la unidad hasta el número n. Esa es la condición que se tiene para hacer el producto, o sea, para hacer la multiplicación de la serie. Entonces tenemos, ¿qué es el factorial de un número? El factorial de un número natural es la serie de factores de los números naturales. O sea, es el producto de todos los números naturales desde la unidad hasta n. Esa sería la definición del factorial de un número. Es multiplicar entonces todos los números naturales desde la unidad, que sería 1, hasta el número n. Por ejemplo, tenemos como ejemplo el factorial de n sería 1, que sería desde la unidad 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al número n. Por ejemplo, 3 factorial sería 1 por 2 por 3. O si hacemos la operación inversa, sería 3 por 2 por 1, que es lo mismo. La misma cosa con 4 factorial. Sería 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al número, desde la unidad hasta el número n. O viceversa, sería 4 por 3 por 2 por 1. Entonces ese sería el factorial de un número. Por ejemplo, si es n menos 1, acuérdense que se le va restando el número, siempre se le resta. Entonces sería n menos 1 por un número. Fíjense que acá en este ejemplo está comenzando con n menos 1. Comienza con el número n menos 1. Entonces el siguiente número sería un número menor. ¿Cuál es un número menor que n menos 1? Y sería n menos 2, porque a n menos 1 se le resta 1. Entonces n menos 1 menos 1 es n menos 2. El siguiente número es n menos 2 menos 1 nuevamente. Entonces queda en n menos 2 menos 1 sería n menos 3. Y esta serie puede continuar hasta el infinito cuando es factorial. El siguiente sería n menos 4, el otro sería n menos 5 y así sucesivamente. La serie que nosotros vamos a utilizar va a depender del ejercicio que nos da. Depende del ejercicio que nos da para que hagamos la serie. Por ejemplo, si nos da n-1 factorial sobre n factorial, tenemos que elegir nosotros siempre el número mayor para poder aplicarle el factorial. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos n-1, n-2, n-3 y termina con el factorial. Eso quiere decir que esto puede continuar. Puede ser n-4 y factorial. Siempre al último número se le pone factorial cuando es de este tipo. Ahora, si son números naturales, por ejemplo, 3 factorial, directamente ya es 3 por 2 por 1. Y ahí termina la unidad. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, chicos? Les quiero mostrar un ejemplo. Les muestro un ejemplo
Le muestro un ejemplo de este tipo de ejercicio. ¿Ven la pantalla de Paint? Sí, profe. Sí, bueno, Sí, profe. bueno, continuamos entonces. Por ejemplo, si tenemos un ejercicio en donde tenemos n factorial sobre n menos 1 factorial. Tenemos así de esta forma. Entonces, en este tipo de ejercicio, nosotros tenemos que ubicar cuál de los dos es mayor. Si n factorial es mayor o n menos 1 factorial es mayor. Y al número mayor se le tiene que ir restando. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuál de los dos es mayor? ¿N o n menos 1? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál de los dos números es mayor? ¿N o n menos 1? N mayor. N N. factorial. N factorial, muy bien. Entonces, esta n factorial es lo que nosotros vamos a aplicarle el factorial. Y vamos a empezar la multiplicación con el número n. O sea, n factorial sería n por un número menos. Y un número menos en este caso sería n menos 1. N menos 1. Factorial. Acuérdense que siempre al último se le agrega el factorial. Sobre n menos 1 factorial. Entonces, en este caso, podemos simplificar n menos 1 factorial con n menos 1 factorial. Y nuestro resultado final sería n. Fíjense que el factorial ya se simplificó también. El resultado final, n. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer con números. Si tenemos 10 factorial, si es con números es más sencillo porque ustedes directamente pueden ubicar en la calculadora. 10 factorial sobre 8 factorial. Porque la calculadora da la opción para escribir el factorial. Entonces, si tenemos 10 factorial, otra vez nos tenemos que ubicar en el número mayor. En este caso, el número mayor es 10. Entonces, al 10 es el número que se tiene que ir restándole 1. Entonces, comenzamos con el número 10. Sería entonces 10 por 9 por 8. Y fíjense que abajo tenemos 8 factorial. Entonces, directamente nosotros acá hacemos 8 factorial sobre 8 factorial. Y ahí se simplifica. Simplificamos 8 factorial con 8 factorial. Y la respuesta sería 90. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? Respecto a este ejercicio. No, profe. Bueno, les explico otro ejemplo más. Por ejemplo, Una pregunta, o sea, sí, para, digámosle, cuando encuentra, o sea, por ejemplo, ahí el 8. sí, Paró porque está el 8 ahí abajo nomás, ¿verdad? sí, por eso. Porque supongamos que Ah, abajo era 7 factorial. Entonces iba a ser 10 por 9 por 8 por 7 factorial y ahí paraba la disminución del número. Porque abajo tenemos 7, entonces ya vamos a poder simplificar. Es lo mismo también escribir 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 hasta llegar a 1. Y después también a 8 hacerle 8 por 7 por 6 por 5 hasta llegar a 1 y después empezar a simplificar.
Pero, ¿para qué hacer una serie tan larga, siendo que se puede simplificar ya el 8 factorial con el 8 factorial? Y ya ahorramos todo el trabajo de ir disminuyendo hasta llegar a la unidad. ¿Se entiende? ¿Y, y hasta cuántos números podemos hacer la serie entonces? Y tenemos que Para que ubicarnos, no sea tan largo. sí, tenemos que ubicar cuál es el número menor. Primero nos fijamos cuál es el mayor. Y entonces con ese dato ya determinamos que ese es el que va a ir disminuyendo. ¿Y hasta dónde vamos a disminuir? Y ubicamos el número menor. Entonces tenemos que disminuir hasta ese número. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, x más 1 x más 1 factorial sobre x menos 1. Bueno, otra vez ubicamos el número mayor. ¿Cuál de los dos es el mayor? ¿X más 1 o X menos 1? No. ¿Cuál? Más 1. X más 1. Muy bien. Entonces, este es el número a cual vamos a tener que ir restándole. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a X menos 1. Acuérdense, siempre empieza con el número. Fíjense acá, 10 factorial. Empieza con ese número y después se va restando. Acá vamos a comenzar con X menos 1. La serie sería entonces X, con X más 1. X más 1 por... Después, si a X más 1 le restamos 1, ¿cuánto queda? Quedaría Y X. va a quedar ahí. Sí. Por, le volvemos a restar otro número más a la X. Sería entonces X menos 1. Y ahí ya llegamos ya en el número que está abajo. O sea, en el denominador. Acuérdense, este de arriba es numerador, el de abajo es denominador. Entonces ya llegamos al número que está en el denominador. Por X menos 1 factorial. Así. Y en el denominador queda así como está. Sería X menos 1 factorial. Así. Y ahí simplificamos. Simplificamos X menos 1 factorial con X menos 1 factorial. Y nuestra respuesta es X por X más 1. La respuesta entonces sería X por X más 1. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? No se puede multiplicar también al final o así nomás se deja. Y pueden multiplicar, si quieren le pueden dejar x cuadrado más x. Pero generalmente si dejan en producto es mejor. Porque algunas veces abajo también hay otro caso de factoreo, vamos a decirle. Entonces tienen que simplificar todo. Cualquiera de las opciones es correcta. Puede ser x cuadrado más x o si no x por x más 1. Bueno, les explico otro ejemplo. Ahora vamos a hacer una ecuación. Vamos a hacer una ecuación que corresponde a este tipo. Por ejemplo, tenemos x más 1 x más 1 factorial sobre x
factorial. Esto es igual a 10. Bueno, ¿cuál es el número en este caso? El problema nos está pidiendo calcular el valor de x. Esa es nuestra incógnita. Entonces acá tenemos una ecuación. Otra vez tenemos que identificar cuál es el número mayor. En este caso el número mayor entre x más 1 y x es x más 1. Entonces este x más 1 es lo que nosotros tenemos que empezar a disminuir. Comenzamos entonces la serie. Empezamos con x más 1. X más 1. Por el número que viene luego de x más 1, ¿verdad? Le restamos 1, entonces sería por x. Por x. Y lo ubicamos factorial porque abajo tenemos x factorial. O sea, en el denominador tenemos x factorial. Entonces x factorial es igual a 10. Ahí hacemos una simplificación entre x factorial y x factorial. Y el 1 en este caso, ya nos queda x más 1 es igual a 10. El 1 que está sumando pasa restando. Entonces nuestro resultado final sería x igual a 9. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Comprenden? ¿Entienden lo que Profe, Sí. ¿siempre el número mayor va a estar en el denominador? No. Puede estar en el... o sea que puede estar en el numerador o si no en el denominador. En cualquiera de las dos partes puede aparecer. Ah, bueno. Acá los ejemplos nomás aparecían en el numerador. Pero no hay ninguna condición que diga que siempre tiene que estar ahí. Puede aparecer en el numerador o en el denominador. En cualquiera de las dos partes puede estar. Gracias, profe. Bueno, también, por ejemplo, en este caso nos apareció una ecuación sencilla. X más 1 es igual a 10. También puede aparecer una ecuación cuadrática, en donde tenemos que aplicar la fórmula general para poder hacer el cálculo del resultado. Profe, y en cuanto al resultado, por ejemplo, en el examen, Sí, si es que vos pones la opción de que sea ese el de abajo, por ejemplo, x por x más 1, y nosotros le ponemos x cuadrado más x, igual va a estar bien, sí, porque nos va a aparecer como incorrecta si ponemos ese, ¿verdad? Pero igual no puede considerar. si es una numérica, permite una sola respuesta. Ujú. Y sí o sí le va a pedir hasta la mínima expresión, le va a decir, por ejemplo. Entonces, la mínima expresión sería todo simplificado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si es que tenemos acá 10 por 9 por 8 factorial y abajo también tienen 8 factorial y ustedes dejan sin simplificar, entonces ahí sí va a estar mal. Tiene que ser 90, tiene que ser la respuesta. O vamos a decir en este caso de este ejemplo, x más 1 factorial sobre x menos 1 factorial. Vamos a suponer que ustedes resuelven lo de arriba, resuelven lo de abajo, pero no simplifican. Entonces no es pues la mínima expresión. O sea que se tiene que llegar a la mínima expresión. Que sería o la multiplicación, así como dijimos. X cuadrado más x también está bien. Pero sí o sí se tiene que hacer la simplificación. No sé Bueno, si me expliqué. A veces me explico también. Yo confundo Va a mal. estar bien. ¿Está bien? Bueno, para volver a entender, ¿verdad? Si dejan x por x más 1 o dejan x cuadrado más x, igual está bien. ¿Está?
Puede ser esta o si no puede ser esta. Cualquiera de las dos opciones. Lo que no puede ser es este de acá arriba, que es sin simplificar. ¿Otra pregunta? Bueno. Estos son los tipos de ejercicio que aparecen cuando es de factorial. Entonces, la próxima clase, ¿verdad? Que sería el viernes es lo que yo le iba a dar unos cuantos ejercicios para que vayan trabajando, para trabajar en la clase, que sería de este tipo. No les quiero cargar con tareas porque están rindiendo. Pero vamos a esperar a que rindan todo para poder empezar con las tareas. Otra vez. Después, el viernes posiblemente ya comencemos con arreglo y combinación y veamos algunas preguntas que tienen respecto al examen. Cuando el jueves rinden ustedes, entonces seguro que el viernes van a tener algunas preguntas. Ahora lo que quiero es explicarles esos ejercicios que me pidieron. No sé si tienen alguna otra pregunta. En la clase del viernes nos vas a mostrar ejemplos en donde el número mayor está en el denominador. Sí. Yo le voy a dar unos cuantos ejercicios. Y en esos ejercicios seguro que va a aparecer eso. Entonces ustedes me pueden preguntar sin problema. Entonces podemos resolver. Porque acá les voy a dejar un ejercicio Para practicar. para practicar. Les voy a dejar un ejercicio acá para que vean. Por ejemplo, si tenemos aquí más 1, inclusive el viernes podemos resolver esto. Así les explico ya los otros ejercicios que me pidieron. Por ejemplo, tienen x más 1 y acá tienen x menos 1. Fíjense que el de arriba no tiene factorial. El que está en el numerador no tiene factorial. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio en donde están todos mezclados, ¿verdad? Y acá tenemos que ver cuál es el mayor. Entre los factoriales, tenemos factoriales. Tenemos x menos 1 factorial y x más 1 factorial. Entonces ahí identificamos que el mayor es x más 1 factorial. Entonces este x más 1 es lo que nosotros tenemos que ir disminuyendo. Tenemos que ir disminuyendo ¿hasta dónde? Hasta llegar a x menos 1, porque se van a simplificar entre ellos. Bueno, le voy a dejar tarea y vamos a... Por ahí si pueden resolver, no es complicado. Le sale una ecuación cuadrática, ¿sale? En donde se aplica la fórmula general o si no aplican factorial, uno no. Y ya resuelve el ejercicio. Pero vamos a dejar como tarea para el viernes. Vamos a resolver el viernes. Profe, Sí. yo entré un poco tarde a la clase y no sé si ya te contestaron, pero ayer tuvimos un examen y, por ejemplo, en las preguntas que nosotros debíamos agregar una respuesta, ponerle era, qué sé yo, 0,907, ¿verdad? Creo que Sí. estaba. Sí. Y nosotros poníamos 0,9 y el sistema corregía mal. Ya. En ese caso, ¿cómo sería? En nuestro caso sería... Hay un problema en donde si usted tiene que calcular alfa, por ejemplo. Alfa, así como veníamos practicando luego. Alfa, usted tiene que tener en cuenta que van a tener que tener 4 decimales. Acuérdense de eso, mínimo 4 decimales para hacer el cálculo de alfa. Sería entonces 0,1945. De esta manera. Entonces 4 decimales ya le va a dar el resultado correcto. Porque depende de cómo está configurado el programa. Por ejemplo, acuérdense que usted tiene que calcular, qué sé yo, n, por ejemplo, que sería el número de bacterias o de insectos o la población que hay. Entonces,
le va a salir, por ejemplo, le va a salir 2,6 le sale. Y si estamos hablando de población, no podemos decir que hay 2,6 individuos, por ejemplo. Entonces se tiene que redondear a 3, que en el problema le va a decir luego redondear a la unidad. A la unidad. Así. En el problema le va a decir esto, redondear a la unidad. Entonces ustedes van a redondear a 3 o también pueden redondear a 2. Entonces hay un margen ahí. Que la respuesta puede ser 2, sino 3, uno de los dos. Si es 2,6, lo habitual sería redondear a 3. Entonces por eso yo puse este margen de error. Si es 2,6, la respuesta puede ser 2 o si no puede ser 3. Con cualquiera de las dos va a estar, el programa le va a calificar como correcto. Ahora. Entiendo, profe, gracias. Bueno. Y, profe, en el Sí. caso de que, por ejemplo, el resultado sea en gramos, ponerle 22 gramos, ¿se le agrega el gramos al lado o no es necesario? No es necesario. Solamente el valor. El valor absoluto sería. El valor. Sí. Sería, por ejemplo, Dale, profe. 5 gramos sería 5 nomás. Te agregan 5 y ya está. Sin unidad de medida. Profe, Sí. profe, y cuando es tiempo, por ejemplo, ¿le vamos a poder poner la coma o redondeamos también? Cuando es tiempo, vamos a suponer que sale tiempo. Le sale, por ejemplo, 4,16, 45, 3, por ejemplo, así le sale. Vamos a una suposición. Entonces, si ustedes le dejan en 4,16, 45,3, el programa ya le va a considerar como correcto. Vamos a dejarle nosotros 4 decimales. 4 decimales vamos a utilizar nosotros. Para que sea exacto para que sea más exacto el resultado. Pero los problemas que yo le puse a ustedes es más para calcular, por ejemplo, cuánto va a haber número de una cierta cantidad luego de un determinado tiempo. Ya le está dando como valor la n, o sea, el tiempo. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, profe. Acuérdense, vamos a utilizar cualquier duda que tengan con respecto a los decimales. Ustedes utilizan 4 decimales. Y si en el problema le dice redondeo a la unidad, ustedes el resultado final le redondean. Pero en el cálculo siempre utilizan 4 decimales. En su cálculo siempre utilicen 4 decimales. Y en el resultado final, en donde dice redondeo a la unidad, le redondean. Si dice 2,6, ponen 2, o si no ponen 3, y igual va a estar bien. Le dice luego el ejercicio, redondeo a la unidad le dice. Ahora, si no le dice, utilicen siempre en los cálculos 4 decimales y en su respuesta pónganle los 4 decimales también, si no le dice. ¿Se entiende, chicos? ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe, se entiende. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo que me pidió una compañera para resolver. Entonces, de paso, ya también les aclaro algunas cositas que hay como cáscara de banana en el ejercicio, ¿verdad? Que ustedes no tienen que pisar, ¿verdad? Les explico un ratito.
¿Pueden ver el ejercicio, chicos? Se ve en la pantalla el ejercicio de crecimiento poblacionales. Sí, profe, se ve. Bueno, Entonces, Mile. no digan nomás la letra de quién era. Porque por ahí me denuncian por copiar, por plagio. Bueno, fíjense que en este caso dice, una población de insectos crece de acuerdo a la función y tenemos esta función que está acá. Esta es nuestra función. Donde X es el tiempo, dice. O sea que esta X que está acá. Y está la X. Es el tiempo. Y lo que ustedes siempre tienen que fijarse es en qué está expresado el tiempo, porque el problema le tiene que decir. En este caso, el tiempo está expresado en meses. O sea que este tiempo que está acá está en meses. Siempre tienen que usar en meses. Si le dice cuántos insectos hay luego de un año, ustedes no van a poner un número 1. Van a tener que poner 12, porque un año tiene 12 meses. Si le dice cuántos insectos habrá dentro de un año y medio, ustedes no van a poner 1,5. Van a poner 18. Acuérdense que el tiempo tiene que estar en meses, porque esta es la condición para usar esta fórmula. ¿Entienden, chicos? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Bien. El de enfriamiento nomás, entonces que el tiempo sí o sí tenemos que usar en horas, ¿verdad? El resto del problema te da. Sí, ese siempre tiene que usar en horas. A no ser que haya una condición que diga el problema. Pero si es que no hay ninguna condición, nosotros usamos siempre en horas. Bueno, profe. Generalmente esas son las Profe, condiciones. Sí. Escucho. volviendo otra vez al tema ese que te pregunté. En el caso de que las respuestas sean por hallar X e Y, ¿ponemos solo también el número o hace falta decir X tanto y tanto? En el problema directamente va a preguntar luego respecto a una cierta cantidad. Ya. Porque las X y las Y son una forma de representar nomás un problema. Por ejemplo, el del trabajo práctico que yo le di a ustedes. Que la vez pasada me preguntaron y que yo vi en el grupo. Creo que había una relación de cuarzo y no me acuerdo cuál era el otro. ¿Ustedes no se acuerdan? Cuarzo y oro. Bueno, cuarzo y oro. Bueno, yo le represento al cuarzo como X y le represento al oro como Y. Mi compañero puede representarle al revés. Puede representarle al cuarzo como Y y al oro como X. ¿Entienden? Eso va a depender de cada compañero. Pero la pregunta va a ser específica. Va a decir, ¿cuánto hay de cuarzo? Entonces no importa cómo ustedes representen. Siempre va a haber, en ese problema, va a haber la misma cantidad de cuarzo. Si vos le pusiste X y tu compañera puso Y, la respuesta sería a la pregunta, por ejemplo, ¿cuánto cuarzo? Usted tiene que poner la cantidad de cuarzo, no importa cómo ustedes representaron en su ejercicio. Bueno, profe, gracias. Bueno, o sea que van a ser preguntas específicas. ¿Cuánto hay de tal cosa? ¿Cuánto es la población en esta ciudad? ¿Cuánto es la población en la ciudad A? ¿Cuánto es la población en la ciudad B? Preguntas específicas. Ahora ustedes van a representar con X, con Y, con H, como sea, en su cálculo. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces acá con nuestro ejercicio. Fíjense que acá nos dice, ¿cuántos insectos hay inicialmente? Esa es la pregunta, inicialmente. Bueno, y cuando hablamos de un cierto inicio, del estudio de algo, nosotros estamos estudiando en este caso a unos insectos que crecen según esta función que está acá. Los insectos crecen según la función 1 más 2 por E a la X, donde la X es el tiempo y sí o sí debe estar en meses.
cuando me dice cuántos insectos había inicialmente, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la primera condición, que cuando nosotros empezamos a estudiar algo, inicialmente, nuestro tiempo, en este caso el tiempo, nosotros estamos utilizando como X. Nuestro tiempo es 0. El tiempo es 0. Porque es al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Y este 0 reemplazamos en el lugar de la X. Quedaría entonces Y es igual a 1 más 2 por E elevado a la 0. Y tenemos que E, o sea, cualquier número elevado a la 0 potencia, siempre da como resultado 1. Entonces tenemos Y es igual a 1 más 2 por 1. 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Entonces nos queda que la Y, o sea que la población, en este caso dice, una población de insectos crece. Bueno, inicialmente acá dice que había 3. Pero fíjense otra cosa más acá. Acá también le está dando la condición de Y. Dice que Y es el número de insectos en miles. Entonces no es que hay 3 insectos. Hay 3000 insectos. Esa es la respuesta. Inicialmente había 3000 insectos. ¿Pregunta, chicos? ¿Qué dice cuántos insectos hay inicialmente, lo que tiempo es 0, profe? Sí, porque en el inicio el tiempo siempre es 0. Cuando empezamos a estudiarle a una población, ya sea de bacterias, de insectos, lo que sea, el inicio es nuestro tiempo 0. Y a partir de ahí empieza a correr el tiempo. Entonces cuando nosotros le empezamos a estudiar a algo, el tiempo es 0. Siempre. Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay una pregunta respecto a este ítem A, pasamos al ítem B. Bueno, fíjense que acá hay una segunda pregunta. Esta era la pregunta A. Pregunta A. Pasamos a la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuántos insectos hay al cabo del primer mes? Y fíjense que ahí ya nos está dando ya un tiempo. ¿Cuántos insectos hay después de un mes? Dice. O sea, la X va a ser 1. ¿Qué pasaba si decía cuántos insectos habrá después de un año? 12. 12, exactamente. Entonces, utilizamos ya nuestra función. Este sería para la pregunta A. Para la pregunta A, fíjense que de un problema pueden salir varias preguntas. Del mismo problema pueden haber varias preguntas. Entonces, la pregunta A sería esto. La pregunta B, otra vez nosotros siempre tenemos que utilizar nuestra función, que es la que da el problema, y si no da el problema, ustedes tienen que usar las fórmulas que yo les di, que era de crecimiento poblacional, que era de desintegración y que era de ley de enfriamiento de los cuerpos. Esas son las 3 fórmulas que ustedes tienen. Si no le da la función, ustedes tienen que hacer la función. Cuando ustedes hacen la función es más complicado, que esa sería la ley de enfriamiento de los cuerpos. Eso es lo que más puede complicar. Bueno, acá en la pregunta B, dice ¿cuántos insectos hay al cabo del primer mes? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazarnos. Sería X igual a 1 más 2 por E, y esta X reemplazamos por el tiempo que nos está dando acá en la condición. Nos dice ¿cuántos insectos? Entonces nos pide la Y. ¿Cuántos insectos habrá?
Entonces esa es nuestra incógnita, la y. Luego del primer mes, dice, entonces la x es igual a 1. Fíjense cómo se representa. La x es igual a 1. Entonces por e elevado a la 1. Y ahí nos va a salir y es igual a... Y vamos a suponer otra. Acá no dice, pero vamos a suponer. Redondear. Vamos a poner acá. Redondear. Redondear a la unidad. Tenemos entonces 1 más 2 por e a la 1. ¿Cuánto sale eso? 5,43. Bueno. Y acá entonces tenemos 5,43. Fíjense que tenemos... Profe, a mí Perdón, me salió poner 6,436. Bueno, no se peleen. Sí, yo no le... ¿Para qué estás peleando? Vamos a cambiar. Profe, ¿Sí? Pregunta. 6,40. Bueno, ya. 6, de nuevo 6, menos mal no estábamos en la sala porque seguro se iban a tirar con los borradores y con la pieza. Ustedes nunca nos vieron el chavo. Un chavo así como Jaimito. Espero que rindan como Jaimito, ¿verdad? Jaimito él rendía con moneda. Tiraba su moneda y si le salía cruz, seleccionaba la A. Y si le salía cara, seleccionaba la B. Bueno, tenemos 6, Si no sabe, márquese, profe. ¿Cómo? Si no sabe, márquese. Si no hay de otra, profe, ese nomás ya. No creo. Yo digo que ustedes una van a hacer todo. Bueno, fíjense que tenemos acá 6,4365, ¿verdad? 65 y después continúa otra vez. Continúa en 6. Pero recuerden que está en miles. Entonces esto nosotros tenemos que multiplicar por 1000. Como hicimos acá. Salió 3, entonces 3000. Acá salió 6, entonces multiplica por 1000. No se olviden de eso. Porque la i tiene que estar en miles. Entonces por 1000. Y ahí nos sale nuestra nueva i. Nuestra nueva i que es 6436. Bueno, fíjense que acá en este punto, 6, este empieza con 5, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden dejar, en el problema, pueden dejar la respuesta como 6436. O si no, pueden dejar como 6437. 37. El programa le va a, cualquiera de las dos respuestas le va a considerar como bien, porque acá dice redondeo a la unidad. Entonces usted tiene que dejar así, déjenle el número enteros, no se olviden, ¿eh? Cuando le dice redondeo a la unidad, tienen que redondear, esa es una condición del problema. Le redondean a 6436 o 6437. Cualquiera de las dos opciones va a estar bien. Ahora, si ustedes ponen 6430, ahí ya no le va a dar bien el problema. Ahí va a estar mal. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe, está bien. Bueno. En realidad, lo correcto sería, vamos a suponer que este es, fíjense que 5 ya se redondea a 6 ya, ¿verdad? Queda 6,4000, 6,36, 36,6. Así. Fíjense que dependiendo de la naturaleza del problema, acá yo les estoy hablando de cómo realmente tiene que ser. Acá en esta parte les estuve hablando cómo va a trabajar el sistema. Si ustedes le dejan en 36 o 37 está bien, igual no está bien.
Pero realmente, ¿cuánto va a ser el resultado exacto? Va a ser 6.436 o 6.437. A ver, díganme usted, quiero saber más. ¿Cuál de ustedes dice que es el exacto? 37. 37. 37. Y ahí en realidad está mal. ¿Por qué está mal? Y porque toda respuesta siempre depende de la naturaleza del problema. Y estos pues son insectos que se están formando. Y acá recién se formó 6.436. Todavía no se formó el último. Está en proceso de formación. Pero todavía no se formó. Entonces nosotros no podemos contarle a ese como 1. ¿Entienden? Lo correcto sería 6.436. Y acá estamos viendo la naturaleza del problema y no lo que aprendimos en matemática, que como que está como 6 para arriba, redondeamos para arriba. No sé si me explico. Siempre depende de la naturaleza del ejercicio. Pero, como les dije, las dos opciones van a estar correctas para el programa. ¿Se entiende, chicos? Y Bueno. Pasamos al otro ejemplo, que le voy a mostrar más y bien rápido el otro, porque ya les quiero dejar para que continúen estudiando. Se me perdió mi ejercicio. Creo que es este. Bueno, este es el siguiente ejercicio. Fíjense que le hice el carbón de un árbol muerto, la erupción volcánica, que dio origen al lago Cráter en Oregon, contenía 44,5% del carbono. Cuando les habla de un cuerpo orgánico, vamos a considerar que los cuerpos orgánicos todos tienen carbono. Esa es la parte orgánica, ¿verdad? Ustedes manejan mejor. Tenemos la parte orgánica y la parte inorgánica de química. La parte orgánica trata todo sobre carbono, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o alguien me puede corregir? Tenemos química orgánica y química inorgánica. ¿Pregunta, chicos? ¿Alguien me puede corregir lo que estoy diciendo? ¿O estoy en lo correcto? Lo correcto. Bueno, se nota que estudian, ¿eh? Se nota. Tenemos entonces carbono. Entonces directamente cuando nos habla de cuerpos orgánicos, estamos en química orgánica y la química orgánica trabaja en base al carbono. Entonces todos los cuerpos orgánicos nosotros vamos a considerar que tiene carbono. Y cuando habla sobre carbono, directamente nosotros vamos a utilizar la K para el carbono, que es una constante y que no cambia. Siempre es el mismo. La K para el carbono era 1,21 por 10. 1,21 por 10 a la negativo 4. Ahí está. Entonces, esta es una constante que ya no se puede cambiar. El carbono ya tiene esta constante, igual que la gravedad. Nosotros tenemos la gravedad 9,8, 9,81. Ya no podemos cambiar porque es una constante. La misma cosa para el carbono. Ya la constante es esta que está acá. Ya no va a variar. Este es prácticamente como algo que siempre tienen que aprenderse de memoria o tener anotado en un papel que no va a variar. ¿Entienden, chicos? ¿Hay una pregunta? Bueno. La masa inicial podemos hacerle como en porcentaje o si no podemos hacerle en fracción. Por ejemplo, acá dice 44,5%. Si hacemos dividido, va a ser 0,445. Se puede suponer que inicialmente
Inicialmente había una cierta cantidad de carbono, que nosotros representábamos como N inicial. Inicialmente había el 100%, que vamos a poner 1, o 100%. Y luego de un determinado tiempo es N sub T, que nosotros representamos como N sub T. Hay 0,0445. Así. Bueno, ahí tenemos todos los datos. Directamente aplicamos nuestra fórmula, que era de crecimiento poblacional, que era N sub T igual a N sub 0 por E a la negativo K por T. Esta es nuestra fórmula. Entonces lo que hacemos es reemplazar y despejar la T y ya está resuelto el problema. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Y con la N sub T, ese 0,444 salió del porcentaje. Sí, el porcentaje dividido 100. 44,5, como está en porcentaje, dividimos 100. Ahora Sí, porque ese yo resolví de otra manera, le puse 10 a la menos 6 gramos al carbono como su 100%. ¿cuánto? 10 a la... Menos 6. Ese era la población inicial. Sí. Vamos a probar por acá. Tenemos entonces N sub T, que es 0,445 igual a 1 por E a la negativo 1,21 por 10 a la menos 4 por T. Bueno, lo que hacemos es aplicar el logaritmo natural a los dos miembros. Aplicamos el logaritmo natural de este lado, que sería el logaritmo natural de 0,445 es igual a... También aplicamos el logaritmo natural de este lado. Lo voy a anotar acá en rojo. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el logaritmo natural acá. Aplicamos el logaritmo natural también acá. Este 1 por este queda la E nomás. Y este que está como exponente, pasa multiplicando. O sea, sería negativo 1,21 por 10 a la negativo 4 por T por logaritmo de E. ¿Entienden este despeje? ¿Entienden el despeje que yo hice acá, en esta parte? Pregunta, chicos. ¿Están entendiendo el despeje? Porque no quiero que mañana se confundan. Si acá es E, acá tiene que ser logaritmo de E. Si es 5, tiene que ser logaritmo de 5. Si es 6, logaritmo de 6. Si es 2, tiene que ser logaritmo de 2. ¿Acá? ¿Pregunta? ¿Entienden, chicos? No hay preguntas. Le hago ¿cómo? O ese vale 1. ¿Cómo? Si es logaritmo de E, vale 1. Cuando es logaritmo, sí. Esto directamente vale 1. Pero si no es E, tiene otro valor. ¿Está? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque hay un problema en donde no es E acá. Le da la función y no es la E. Y usted tiene que despejar y no va a quedar logaritmo de E.
¿Entienden? Por eso lo que tienen que comprender es el proceso de despeje. Ok. Bueno, y ahí directamente este negativo 1,21 tiene que pasar dividiendo. Y nos queda el logaritmo de 0,445 dividido negativo 1,21. Negativo 1,21 exponente negativo 4. Y ahí le da el tiempo. Les da el tiempo. Que es 6.692. Redondeado ahora. 6.600. ¿Cómo? 92. Y acá no decía nada sobre el tiempo, entonces años. Así. ¿Pregunta hasta acá? Entonces, siempre que tengamos porcentaje le dividimos por 100, ¿verdad? Sí, sí. En este caso pues le da la masa. O sea, esa sería la cantidad que hay. Y nosotros siempre consideramos el 100%. Lo que usted tiene que tener en cuenta en este tipo de ejercicio es la K. Este valor es lo que usted tiene que tener en cuenta. Siempre tenemos que utilizar este. Profe, entonces usamos S. Sí, la K. Siempre la K. Para la K, este valor. 1,21 por I a la menos 4. Bueno. ¿No tienen alguna otra pregunta? Si no tienen otra pregunta, llegamos hasta acá. Yo les voy a dejar que continúen estudiando y yo también voy a hacer algunas cosas. ¿Otro problema cuánto sale? ¿Cómo? El otro problema cuánto sale, el del año 2000, el del hueso fertilizado. 12.644 años antes de Cristo tengo yo, compañera. ¿Cuánto? 14, ¿verdad? 12.000 tengo yo. Después pues tenés que restar ese con el 2000. Ah, Te sale 14 y le restas con el 2000. ¿Cuánto sale ese? 12.000 y algo, ¿verdad? 12.600. 12.644 Sí. años antes de Cristo. Ahí está. Bueno, les dejo entonces, chicos. Les dejo para que continúen estudiando. Les deseo éxitos para el examen de mañana. Y el viernes seguro que vamos a estar con las dudas que pudieron haber surgido un día antes. Hay algunos ejercicios que son sencillos que van a hacer enseguida y después hay algunos ejercicios que son un poco más complicaditos también, que le va a llevar más tiempo. Bueno, está, chicos. Hasta aquí llegamos entonces. Gracias. Estudien problemas de cifras. ¿Está? Bueno, éxito para Dale, mañana. profe, gracias. Dale, nos vemos. Chao, Gracias. chao.